En un hotel, durante una tormenta nocturna, una joven pareja yace en la cama tomada de la mano. Consumen un nuevo estimulante ilegal llamado Synchronic. Mientras esperan a que la sustancia haga efecto, el hombre deja la habitación y toma el elevador, y en tan solo unos segundos comienzan a tener alucinaciones. En la cama, la mujer ve cómo aparecen arbustos y plantas en la habitación, mientras las paredes se desvanecen. Además, ve aparecer a un hombre tribal. De repente, la mujer se ve en medio de una densa jungla, y cuando el hombre se acerca, nota que una serpiente también viene hacia ella, haciéndola gritar. En el ascensor, el hombre ve las paredes desintegrándose, y un desierto aparece frente a él. Cuando el piso del ascensor desaparece repentinamente, se aprecia al hombre cayendo desde varios metros de altura sobre un desierto. Mientras tanto, en los suburbios, los mejores amigos, Steve y Dennis, trabajan como paramédicos de emergencia. Esa noche atienden una llamada relacionada a una sobredosis de sustancias, y se dirigen a una casa donde encuentran a 2 personas en el suelo, y a una vecina que dice haber oído ruidos raros y a alguien hablando en francés. Dennis atiende a un hombre ensangrentado, quien presenta signos vitales, y descubre una herida de arma en su espalda. Steve atiende a la víctima por sobredosis, y accidentalmente se pincha con una aguja usada. Luego inyecta medicina a la inconsciente muchacha, haciéndola despertar. Pronto llega la policía y encuentra un envoltorio de Synchronic, concluyendo que se trata de una pelea entre adictos. Al salir, Steve ve una moneda de cobre en el suelo y la recoge. Mientras los 2 paramédicos llevan al hombre ensangrentado en la ambulancia, los policías encuentran una espada ensangrentada clavada en la pared. Momentos después, Steve y Dennis se toman un descanso. Dennis juega al golf, mientras que Steve revisa la moneda que encontró, percatándose que es de 1721, lo cual encuentra curioso. Preocupado por el pinchazo, Steve se realiza una prueba de VIH, y la doctora le recomienda que se realice un chequeo médico completo. Al día siguiente, Steve atiende al picnic familiar de su amigo para celebrar el cumpleaños de la hija de Dennis. Steve ve a Brianna, la hija mayor de Dennis, sentada sobre una roca, y decide acercarse a ella sabiendo que Brianna lo ve como el tío consejero. Brianna intenta contarle a Steve algunos problemas personales, pero es interrumpida por una llamada telefónica. Esa noche, Steve y Dennis se dirigen a una emergencia, la cual consiste en un fallecido por quemaduras. Los oficiales les informan que no están seguros de cómo murió la víctima, ya que no hubo señales de fuego en los alrededores. Además, encontraron un envoltorio vacío de la sustancia Synchronic, así como restos de una puerta derretida. Tiempo después, Steve se realiza un escáner cerebral y descubre que tiene un tumor, lo cual lo deja conmocionado. Luego, Steve y Dennis atienden otro caso, que resulta ser el de la pareja en el hotel. La mujer ha sido picada por una serpiente en la rodilla y se encuentra en estado de shock, balbuceando el nombre de su novio. Encuentran otro paquete de Synchronic en la habitación, y el trabajador de control de animales les dice no haber tenido éxito en ubicar a la serpiente. Además, menciona que la picadura en la pierna de la mujer solo podría provenir de una serpiente que no se ha visto en el área en décadas. Luego, Steve encuentra la bolsa de la tienda donde compraron el Synchronic. En ese momento, un empleado del hotel le dice haber escuchado un fuerte golpe proveniente del ascensor, por lo que Dennis va a investigar. Cuando abre las puertas del ascensor, encuentra al novio de la mujer en el fondo de este. El sujeto yace muerto, pero mantiene una sonrisa en el rostro. De camino al hospital, Dennis nota que Steve toma medicamentos con más frecuencia. Steve atiende a una consulta médica, y su doctor le dice que el tumor es canceroso y afecta a la glándula pineal. El doctor le dice que pueden quedarle algunas semanas o varias décadas, dependiendo de cómo reaccione a la medicación y a la terapia. Más tarde, Steve considera contarle a Dennis de su condición, pero decide no hacerlo. Más adelante, Dennis juega baloncesto con Brianna, tratando de acercarse a ella. Le preocupa haberse distanciado como padre, pero Brianna le dice que no está pasando por nada terrible. Solo le preocupa no saber qué hará con su vida. Por la noche, Dennis se encuentra con Steve en el bar, y le regala una lámpara por su cumpleaños. Luego, Dennis le confiesa las dudas que tiene sobre su matrimonio, y le dice no estar seguro de haber tomado la decisión correcta al formar una familia. Dennis le dice que envidia su vida de soltero. Además, Dennis decide confrontar a Steve sobre los medicamentos que ha estado tomando, preocupado que Steve esté desarrollando una adicción. Sin embargo, Steve decide no contarle sobre su condición médica, y solo se limita a decir que él puede cuidarse solo. Al día siguiente, el dúo llega a una casa para atender un caso de sobredosis, y encuentran a 2 adolescentes. Uno está muerto en el suelo, y la otra solo repite incoherencias. Le preguntan si hay más personas en la casa, y la chica responde que una muchacha llamada Brianna estaba con ellos. Aterrorizado al escuchar el nombre de su hija, Dennis llama a su esposa, y descubre que su hija no está en casa, confirmando que es su hija la que estuvo allí. Ahora que un ser querido ha sido víctima del Synchronic, Steve decide visitar la tienda que lo vende, y compra todos los paquetes restantes.
Un hombre ve todo esto y sigue a Steve hasta su auto ofreciéndole comprarle el Synchronic, incluso ofreciéndole pagarle mucho más de lo que pagó. Sin embargo, Steve se niega y se marcha en su auto. En la casa de Dennis, él y su esposa se comunican con las autoridades mientras imprimen folletos con el rostro de su hija. La esposa está devastada y piensa que no están haciendo lo suficiente para encontrarla. Esa noche Steve se encuentra en la cama con su perro Hawking, cuando de repente escucha un ruido proveniente de la sala de estar. Toma un bate de béisbol y va a investigar. Cuando abre el armario se encuentra con el hombre de la tienda. Steve lo amenaza, pero el hombre confiesa que fue él quien creó el Synchronic. Se presenta como el Dr. Kermani, es químico de profesión, y está intentando recomprar todo el Synchronic restante en las tiendas. Su trabajo consiste en crear sustancias recreativas, a partir de cambiar la estructura molecular de medicamentos legales, para convertirlas en sustancias prohibidas. Synchronic se creó para ser una sustancia recreativa, pero accidentalmente creó algo que les permite a las personas viajar al pasado. Al parecer, Synchronic atraviesa el tiempo y el espacio, permitiendo que las personas viajen a diferentes periodos del pasado. Debido a que afecta la glándula pineal de una persona, los adultos con una glándula pineal desarrollada solo pueden aparecer como sombras o fantasmas en el pasado, pero las personas jóvenes con una glándula pineal sin desarrollar pueden viajar vívidamente e incluso quedarse atrapadas en una época diferente. Kermani se encuentra en una misión para destruir todos los Synchronic restantes en el mercado, y el Synchronic que posee Steve son las últimas copias. Sin embargo, Steve le dice que el Synchronic que compró lo echó por el inodoro, y le ordena a Kermani que se vaya. Kermani se va creyendo que no quedan más copias de Synchronic, pero luego se revela que Steve no se deshizo de los Synchronic, sino que solo los tiró al bote de la basura. Al día siguiente, Steve asiste a su sesión de quimioterapia, y tan pronto como termina, inmediatamente siente los efectos secundarios y comienza a vomitar. En el trabajo Steve se siente agotado todo el tiempo. De repente, Dennis recibe una llamada del hospital, informándole que alguien ha estado robando la morfina. Inmediatamente sospecha de Steve, porque todavía no sabe lo de su enfermedad y ha notado cambios en la salud de su amigo. Más adelante atienden otro caso. Esta vez se trata de un hombre con una pierna rota, y cuando llegan al lugar, descubren que la víctima habla otro idioma. Comienzan a tratar al hombre, y Dennis comienza a darle instrucciones a Steve. Esto molesta a Steve, quien le dice que sabe cómo hacer su trabajo, pero Dennis no está de acuerdo, implicando que Steve se encuentra trabajando bajo los efectos de la morfina. Mientras salen, se enzarzan en una discusión que comienza con algunos insultos, pero escala rápidamente a un intercambio de golpes, por lo que el conductor de la ambulancia tiene que separarlos. Steve se marcha a casa solo. Más tarde esa noche, Steve examina la moneda que encontró en la escena del crimen, y debido a la antigüedad de esta, decide probar la sustancia alucinógena. Después de unos minutos, la luz solar ingresa a su apartamento, y cuando mira a su alrededor, ve un pantano apareciendo lentamente frente a sus ojos. Finalmente, su sala desaparece completamente, y Steve se encuentra en medio de un pantano. El hombre mira a su alrededor, sorprendido de lo que ve, tocando y oliendo todo, no dando crédito de lo que ve. De repente, nota que un hombre lo observa y va a su encuentro. Pero Steve se concentra en el cocodrilo que se acerca hacia él. Se sorprende al ver que de repente comienza a desvanecerse. En ese momento, Steve se percata que el hombre que lo observa es un conquistador español. El conquistador se le abalanza a Steve con su espada, y Steve duda en tomar una decisión ya que el cocodrilo lo espera en el otro lado. Pero justo cuando el conquistador está a pocos metros de distancia, Steve reaparece en su apartamento. Al despertar se encuentra cara a cara con su perro Hawking, quien lo mira confundido. El hombre piensa que todo esto solo es producto de un sueño pesado, hasta que descubre una marca en el suelo proveniente de la espada del conquistador español. Al encontrar todo esto fascinante, Steve graba su experiencia en una cámara de video. Explica que el Synchronic le permite viajar al pasado por 7 minutos, y sospecha que algo parecido pudo pasarle a Brianna. Decide tomar otra dosis de la sustancia, y desaparece y reaparece en medio de un lugar gélido, el cual hace que comience a congelarse. Steve nota que una figura se le aproxima, pero para ese momento colapsa debido al frío. Al pasar los 7 minutos, Steve reaparece inmediatamente en su sala temblando. Llega a la conclusión de que el lugar donde aparece depende del lugar donde se coloque, además de que el periodo de tiempo que permanece en el pasado es de exactamente 7 minutos. Steve lo intenta nuevamente y se coloca en el mismo lugar. Esta vez se pone un abrigo contra el frío y lleva leña para armar una fogata. Cuando aparece en el paisaje helado, logra encender el fuego. Además, observa una figura que se le acerca y lo apunta con una lanza. Cuando la figura está lo suficientemente cerca, Steve finalmente ve que es un hombre de las cavernas. Steve toca la lanza del cavernícola, y una vez que éste baja su arma, le ofrece un asiento junto a la fogata. Cuando pasan los 7 minutos, Steve regresa lentamente al presente. A la mañana siguiente,
Dennis y su esposa tienen más problemas con su matrimonio, ya que la desaparición de su hija ha hecho que la situación empeore entre los dos. Mientras tanto, Steve escucha en la radio que el Dr. Carmani tomó una fatal decisión, y ya no está entre nosotros. Más tarde esa noche, Steve deduce que, al haber encontrado una moneda, una espada y un pedazo de puerta provenientes del pasado, intentará viajar al pasado y traer un objeto consigo. Decidido a experimentar, Steve toma otro Synchronic, y cuando comienza a desaparecer, abraza a su perro Hawking. Aparece junto a Hawking en el pasado, pero desafortunadamente, han llegado a un periodo donde la mayoría de la población es increíblemente racista. Aparecen en una casa donde son perseguidos por el propietario, así que Steve y Hawking huyen despavoridos. Una vez fuera de la casa, los pobladores los miran de manera poco amigable. Pasan los 7 minutos, pero para sorpresa de Steve, no regresa al futuro. Entonces, Steve decide regresar a la casa donde él y Hawking aparecieron, ingiriendo otro Synchronic antes de irrumpir en la propiedad. Lamentablemente son descubiertos por el dueño de la casa, quien llama a más personas vestidas de blanco para expulsarlos del pueblo. Se desata una pelea en la casa y Steve pierde de vista a su perro. Cuando Steve trata de alcanzar a Hawking, uno de los hombres le apunta con un arma, pero de repente, Steve reaparece en su sala de estar sin su perro. En ese momento Steve oye a Hawking gemir y corre hacia la ventana, solo para verlo desvanecerse lentamente. Este incidente lleva a Steve a dos conclusiones. Si pasan 7 minutos y no estás en el lugar donde apareciste por primera vez, te quedarás atrapado en el pasado. Además, necesitas sujetar el objeto de tu interés para traerlo de regreso, ya que solo consiguió traer la correa de Hawking. Lamentablemente, ya no puede traer a Hawking de regreso porque no le queda suficiente Synchronic. Luego, Steve decide ir a los dormitorios universitarios, lugar en donde Brianna desapareció. Asimismo, uno de los adolescentes mencionó que Brianna se encontraba sentada afuera de la casa antes de desaparecer. Steve se sienta en la silla afuera de la casa, y al ingerir el Synchronic termina en un bosque, donde varios hombres se encuentran en medio de un ritual, y lo confunden con el espíritu que estaban invocando. Inmediatamente lo rodean, y Steve comienza a correr en la dirección por donde vino. Afortunadamente logra dar con el lugar correcto, y es transportado al presente sin problemas. En ese momento, la adolescente que estuvo con Brianna dice que la chica se fue caminando, y no estuvo sentada en esa silla al momento de desaparecer. Tiempo después Steve se reúne con Dennis en el bar, y este le informa que está pensando en divorciarse. Se siente culpable al no poder cumplir las promesas que le hizo a su esposa en el día de su boda, y explica que ella lo ama incondicionalmente, pero él no ha podido corresponder ese amor. Dice que Brianna fue la única que mantuvo a flote su matrimonio, y ahora que no está, siente que permanecer juntos no tiene sentido. Luego, Steve le dice que cambiaría su vida de soltero por tener una familia como Dennis, lo cual sorprende al hombre. Entonces Steve decide contarle sobre su condición médica, lo que deja a Dennis bastante molesto. Steve intenta calmarlo diciéndole que ha estado recibiendo quimioterapia, y los dos se reconcilian. Además, Dennis le comenta que fue el conductor de la ambulancia quien estuvo robando la morfina. Más tarde en el cementerio, Steve le muestra a Dennis el video donde se graba a sí mismo experimentando los efectos del Synchronic, lo que hace sospechar a Dennis que su hija esté atrapada en el pasado. Entonces, Dennis se da cuenta de que Brianna puede haber dejado un mensaje para que lo descifren en el presente, lo cual hace recordar a Steve la pequeña roca en la que solía sentarse junto a Brianna. El dúo se dirige hacia la roca y encuentran escrita la palabra siempre. Esto los hace sospechar que debe ser el lugar desde donde Brianna viajó al pasado. Así que con solo 2 pastillas de Synchronic restantes Steve decide traerla de regreso. En esta ocasión, Steve es transportado a la guerra civil estadounidense, mientras las bombas y disparos retumban a su alrededor. Inmediatamente, Steve se refugia en una trinchera y encuentra cuerpos regados por doquier, pertenecientes a soldados muertos, mientras llama el nombre de Brianna. No tiene otra opción que avanzar en medio de los cadáveres, hasta que finalmente escucha a Brianna pidiendo ayuda. Los dos finalmente se reúnen, y Steve le da a Brianna la última tableta de Synchronic, explicándole que tiene 7 minutos para llegar hacia la roca o de lo contrario, quedarán atrapados en el pasado para siempre. Los dos corren hacia la roca, cuando de repente, Steve recibe un disparo. Brianna tiene que ayudarlo a mantenerse en pie, pero en ese momento, aparece un soldado y llama a Steve esclavo mientras los apunta con un arma. Steve no puede acercarse hacia la roca, ya que el soldado amenaza con abrir fuego. Al pasar los 7 minutos, Steve queda atrapado en este periodo de tiempo. Sin embargo, todavía puede salvar a Brianna, así que elabora un plan. Cuando ve un explosivo frente al soldado, lo engaña para que camine sobre ella, pero desafortunadamente el soldado pasa por encima mientras los apunta. De repente Brianna desaparece, mientras la explosión de una bomba en los alrededores sacude a Steve y al soldado. Esto hace que el hombre pierda el equilibrio y pise el explosivo, el cual lo hace volar en pedazos. Inmediatamente, Steve se pone de pie y se sienta sobre la roca. Mientras tanto en el presente, Brianna reaparece y se reúne con su padre. De repente,
Ven la silueta de Steve aparecer tenuemente para luego desvanecerse en la nada, quedando atrapado en el pasado para siempre. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar Pelis en Minutos.